pueden ser calculadas por esta expresión. El ρ sub I sub j es la probabilidad de pasar del estado I al estado J, ¿de acuerdo? En un paso, ¿no? Del tiempo de la generación n a la generación n más 1. Y entonces podríamos hallar esas probabilidades de transición con estas fórmulas, ¿no? Ok, pero nosotros estábamos interesados en algo más importante, o vamos a estar interesados en algo más importante, ¿no? Que es llamada la extinción del evento, ¿no? ¿De acuerdo? Yo les indiqué que debían de ver estos videos como un avant-premiere, ¿no? De las exposiciones de la próxima semana, que son la función generadora de probabilidad y la función generadora de momentos, ¿no? Como resumen por ahora, acá tenemos las funciones, las funciones generadoras de momentos y las funciones generadoras de probabilidad de la variable de Bernoulli, de la variable binomial, geométrica y la Poisson. ¿De acuerdo? Ok. Y esto lo vamos a usar para lo siguiente. Dice, definición. Sea X sub n un proceso de ramificación, tal como ya lo conocemos, ¿no? Dice que este evento, el evento E, que es la unión, ¿no? De todos los eventos en los cuales el X sub n es igual a 0, para n mayor o igual a 1, dice, se conoce como extinción del proceso de ramificación y su complemento se conoce como sobrevivencia del proceso. Este evento, si lo desarrollamos, significa, ¿no? X sub 1 igual a 0, o X sub 2 igual a 0, o X igual a 3 igual a 0, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, la extinción del proceso significa que en algún momento, en alguna generación, la cantidad de individuos es igual a 0. Entonces, un proceso de ramificación se puede extinguir en la primera generación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta. Y el evento B es la unión de todos ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Que se extinga en la primera o en la segunda o en la tercera. Ya. Y vamos a denotar a la probabilidad de ese evento con este tipo de P, ¿no? Este P es probabilidad de la extinción. Si esta probabilidad de la extinción sale igual a 1, significa que el proceso eventualmente se va a extinguir. O sea, en algún momento, ya sea en la generación 1, en la generación 2, en la generación 3, pero sí o sí se va a extinguir. Es como que ya está condenada. ¿De acuerdo? Obviamente, si la probabilidad de extinción sale, por ejemplo, 0,8, significa que hay la probabilidad de que sobreviva 0,2, ¿no? El complemento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, entendamos eso, ¿no? Que si la probabilidad de extinción es 1, significa que el proceso eventualmente sí o sí en algún momento se va a extinguir, ¿no? Proposición. Sea Z la variable aleatoria que genera un proceso de ramificación. En el ejemplo habíamos visto que era una binomial, ¿no? Dice, con función generadora de probabilidad G. Y sea alfa sub I, probabilidad de que Z sea igual a I. Esto ya lo habíamos visto. Dice, si alfa sub 0 más alfa sub 1 es menor a 1, o sea, si la probabilidad de que Z, ¿no?, tome el valor de 0, perdón, si la probabilidad de que Z sea menor a 1, sumando, ¿no? Acuérdense que alfa sub 0 es probabilidad de que Z sea igual a 0. Alfa sub 1 es probabilidad de que Z sea igual a 1. Si sumamos esas dos probabilidades, ¿no?, la probabilidad de que Z sea 0 más la probabilidad de que Z sea 1, y esto me da menor a 1, entonces la función generadora de probabilidad G va a satisfacer estas 5 propiedades.
Primero, que esta función generadora de probabilidad es estrictamente convexa y creciente. Segundo, g de 0, o sea, la función g evaluada en 0 es el alfa sub 0. Y g evaluado en 1 es siempre 1. La derivada de la función generadora, ¿de acuerdo?, de probabilidad evaluada en 1, cumple con las siguientes tres propiedades, ¿no? ¿Cuáles? Primero, que si es menor o igual a 1, entonces g de t siempre va a ser mayor a t, para el intervalo t que va de 0 a 1. Pero si g' evaluado en 1 es mayor a 1, entonces g de t es exactamente igual a t. Y tiene, o sea, esta ecuación g de t igual a t tiene una única raíz en este intervalo, 0,1. Se tiene una solución. Y en general, g' evaluado en 1, o sea, la derivada evaluada en 1, es igual a la esperanza de la variable z, de la variable aleatoria. Y a esta esperanza lo vamos a llamar m. Muy bien. ¿Qué nos dice el teorema de la extinción? Que si alfa 0 más alfa 1 es menor que 1, entonces la probabilidad de extinción, esa P que habíamos dicho, del proceso de ramificación es la menor raíz no negativa de esta ecuación. De la ecuación t igual g de t. ¿De acuerdo? Además, este valor de la probabilidad es 1 si y solo si m es menor o igual a 1. ¿Ya? Es menor o igual a 1. Muy bien. A ver, veamos en este ejemplo, ¿no? El ejemplo que habíamos visto. Considere una población que se comporta de la siguiente manera. El ejemplo que habíamos visto en clase, en aula. Una partícula inicial que constituye la ceroésima generación tiene 1 o 2 hijas, cuyas probabilidades están dadas por una distribución binomial con probabilidades de éxito 0,3. Luego de reproducirse, la partícula muere. Las hijas se reproducen con la misma probabilidad binomial, independientemente una de las otras e independientemente de la historia familiar. Hallar la probabilidad de extinción. Muy bien. Veamos. Primero, veamos si se cumple esta condición, ¿no? Acordarse que alfa sub 0 significa probabilidad que z sea 0, alfa sub 1 es probabilidad que z sea igual a 1. Z es una variable binomial con estas características. Entonces, alfa 0, probabilidad que z sea 0 es 0,49. Alfa 1, probabilidad que z sea igual a 1 es 0,42. Alfa sub 2 es probabilidad que z sea igual a 2, esto es 0,09. Entonces, obvio que la suma de estos dos valores va a ser menor a la unidad, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, basta saber que la variable toma el valor 2, aparte del 0 y el 1, para entender que la suma de estas probabilidades va a ser menor a 1. ¿De acuerdo? Eso siempre se va a cumplir. Si fuera binomial n igual a 3, también. Si fuera binomial 4 o 5, también se va a cumplir, ¿no? O sea, se va a cumplir para una binomial de n2 hacia arriba, ¿no? n2, n3, n3, n4, n igual a 5, n igual a 6, ¿no? Estas dos condiciones. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver o vemos que se está cumpliendo esa condición. Entonces, según esto de aquí,
la probabilidad del proceso de extinción, de ramificación, es la menor raíz no negativa de esta ecuación. T igual G de T. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que nos vamos aquí. Tenemos que hallar G de T, ¿no? G de T. Bueno, por G de T, por definición, ya sus compañeros en la próxima sesión lo van a explicar, es la esperanza de la variable T elevado a la Z, ¿no? Y como es una esperanza, pues en el caso discreto se define como una sumatoria, ¿no? Bueno, ya está resuelto. Para el caso de una binomial se demuestra que es P de T más 1 menos P todo a la N, ¿no? Esto es G evaluado en T, ¿no? Aquí lo pueden ver, ¿no? Solamente que acá está evaluado en Z, pues, ¿no? Binomial en Z. P por Z más 1 menos P toda la N, ¿no? Si yo digo G en T, será P por T más 1 menos P toda la N, ¿no? Aquí está. Estamos usando ese resultado. Aquí está. Ok, ya tengo el G de T. Tengo que resolver esta ecuación. T igual G de T. Tengo que resolver esto de acá. Muy bien. Entonces escribimos T igual G de T, ¿no? Muy bien. Entonces, T igual G de T. Sería T igual G de T. Pero G de T es todo esto de acá. Bueno, reemplazando los valores, en este caso el N vale 2, el P, la probabilidad de éxito, vale 0,3, ¿no? Reemplazando esos valores, esto es equivalente a 0,3T más 0,7 al cuadrado. Desarrollamos esto de acá, me da toda esta expresión. Y entonces igualamos T a esta expresión, ¿no? Aquí está. Resolvemos esto, ¿sí o no? Este T pasa a restar, quedaría 0,09T al cuadrado, 0,42T menos T me da menos 0,58T más 0,49 igual a 0, porque el T pasó a restar. Resolvemos esto, bueno, ecuación general, o si no también se puede factorizar, ya ustedes ven. Y encontramos dos valores al resolver esta ecuación cuadrática. Uno es 5,44 y la otra es T igual 1. La menor raíz no negativa de estos dos es 1. Por lo tanto, esa es la probabilidad de extinción, ¿no? El P que buscábamos es igual a 1. Es decir, el proceso eventualmente se va a extinguir. ¿De acuerdo? Muy bien. Nota. A ver, veamos. Dice, además, ¿no? Podemos utilizar esto de acá también, ¿no? Esta propiedad, ¿no? Dice, P es igual a 1, sí, solamente si M es menor o igual a 1. O sea, si nosotros demostramos que M es menor o igual a 1, ya se sabe que el P es igual a 1. ¿Y qué cosa es M? El valor esperado de Z, el valor esperado de la binomial, que también lo podemos hallar derivando la función y evaluando en 1, ¿no? Entonces veamos, el valor esperado de Z es M, que por tratarse de una función binomial, en la función binomial, en la distribución binomial, ya se sabe que la esperanza es N por P, o sea, 2 por 0,3, y eso me da 0,6, ¿no? Y este 0,6, esta esperanza es menor o igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de extinción es igual a 1, ¿no? Porque el M es menor o igual a 1. También podemos comprobarlo, ¿no? A ver si es cierto que derivando, y evaluando en 1, me da M. Esto era G de T, ¿no? Ya. Lo derivamos, ¿no? Con respecto a T. Ya todos saben derivar acá, ¿no? Luego de haberlo derivado, lo evaluamos en T igual a 1. En vez de T ponemos 1. Y me da 0,6. Entonces, efectivamente, M es 0,6, la derivada de la función generadora de probabilidad evaluada en 1.
Entonces, nuevamente concluimos en lo mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por acá, no? Habíamos visto que el m, o sea, o la derivada de g evaluada en 1, me daba 0,6, ¿no? Eso es menor o igual a 1. Menor o igual a 1, ¿no? Estamos acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y en estos casos dice g de t es mayor a t. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera salido un valor mayor a 1? Si esa derivada me hubiera salido mayor a 1, entonces g de t, dice, g de t igual a t tiene una única raíz en el intervalo 0,1. O sea, me iba a salir una probabilidad diferente a 1, que iba a ser la menor. Entonces, cuando esta derivada es mayor a 1, significa que hay una probabilidad de que el proceso sobreviva, ¿no? O sea, ya no te va a salir 1. Solo te sale 1 si g', ¿no? Evaluado en 1 es menor o igual a 1, porque en ese caso, ¿no? El m es menor o igual a 1. Y solo en ese caso, la probabilidad de extinción es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos nos están diciendo redundantemente casi lo mismo, ¿no? Entonces, puedes analizar muchas cosas por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se te puede complicar también, ¿no? Resolver la ecuación. Imagínate que el n fuera 3. Y acá tienes una ecuación cúbica, ¿no? Ya no es tan simple resolver una ecuación cúbica. Entonces, con estas otras propiedades, algo más puedes saber, ¿no? Algo más puedes saber. ¿De acuerdo? Ya. Ok, luego está otro proceso que tiene que ver con las urnas de Ehrenfest, ¿ya? Vamos a explicar este proceso porque lo vamos a necesitar luego, ¿ya? A ver, miren. El proceso inicia así. Vamos a borrarlo. Vamos a simplificar el proceso simplemente para 5 estados, ¿ya? Miren. Supónganse que tenemos dos urnas. La urna 1 y la urna 2, ¿de acuerdo? Y tenemos un conjunto de números, vamos a ponerle los números que va del 0 al 4. Y tenemos 4 bolas numeradas. Espérense, es del 1 al... del 1 al 4 nada más. Del 1 al 4. El 0 no. Ya. Tenemos los números del 1 al 4. Y, por ejemplo, podríamos empezar por aquí, ¿ya? Podríamos empezar así. Ahora sí. No me interesa cómo empieza, pero ya. Voy a poner acá la bola número 1, la bolilla número 2, la bolilla número 3 y la bolilla número 4. ¿De acuerdo? Voy a definir como n el número de bolillas en la primera urna. ¿De acuerdo? El número de bolillas en la primera urna. El experimento consiste en lo siguiente. De estos 4 números se elige uno al azar. Vamos a suponer que se elige el número 4. Se busca la bolilla con el número 4, que en este caso está aquí, y esta bolilla pasa para acá. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si esa fuera la situación, al inicio, en el tiempo 0, en la urna 1, habrían 2. ¿Sí o no? Se eligió al azar el número 4 y la bolilla estaba aquí, pasó a este lado. Entonces ya estaríamos así.
Y ya en el tiempo 1, entonces el x1 es igual a 3, porque acá hay 3 bolillas. Luego elegimos aleatoriamente otro número, ¿ya? Vamos a suponer que al elegir aleatoriamente salió el número 2, ¿ya? Aleatoriamente, ¿eh? Entonces, esta bolilla de aquí va a pasar para acá. ¿Sí o no? Entonces, ya estaríamos así. Entonces, en el tiempo 2, en la urna 1, nuevamente hay 2, ¿no? Y luego, elegimos otro número al azar. Vamos a suponer que es el 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora el 1 va a pasar para acá, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos así, ¿no? Ahora, en el tiempo 3, en esta urna 1, solamente hay 1. Supongamos que se elige al azar el número 4. Entonces este 4 pasa para el otro lado. Tenemos acá. Ahora el x4, en el tiempo 4 hay 0 bolillas en la urna 1. Está de más decir que en el tiempo 5, cualquiera de los números que se elija es una bolilla que está acá y necesariamente al siguiente una de ellas va a pasar. Vamos a suponer que fuera el 3. Entonces, obligado aquí, si en el tiempo 4 fue 0, en el tiempo 5 va a ser sí o sí 1. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Ese es el proceso. Entonces, por ejemplo, si hay 2 bolillas en un momento dado, puedo pasar a tener, podemos pasar a tener o bien 1 o bien 3. ¿De acuerdo? Entonces, si hay 2 bolillas, la probabilidad de que se pase a 1 es de 2 cuartos. ¿Por qué? Porque esta es la probabilidad de que se elijan los números que están en esa urna 1, que son 2, ¿no? Pero 2 de 4, porque en total son 4 números. O también se puede pasar a el estado 3, ¿de acuerdo? Que sería que se elijan 2 bolillas de la otra urna para que pasen a la urna 1 y sean 3, ¿de acuerdo? Y esa probabilidad es 2 cuartos. Y por ejemplo, del estado 3 se puede pasar al estado 2 o al estado 4, ¿no? Porque teniendo 3 bolillas en la urna, a la siguiente puede haber o bien 2 o bien 4. Se puede aumentar en 1, se puede disminuir en 1. Si se está en el estado 4, solo se puede pasar al estado 3 y eso es seguro. O sea, si en la urna 1 están las 4 bolillas y en la otra no hay nada, es seguro que en la siguiente elección el número que está es cualquiera de estas bolillas y por lo tanto va a pasar al otro lado. Y se van a quedar 3 acá nada más. Por eso la probabilidad de que pase al estado 3 es 1. Entonces, esta sería, ¿no? Esta sería la matriz esta es la matriz de las probabilidades de transición, ¿no? Del proceso. Que también lo podemos poner aquí, en este gráfico, ¿no? De secuencia, ¿no? Este diagrama, ¿no? Diagrama de transición, ¿no? Del 0 podemos pasar al 1 con probabilidad 1. Del 1 podemos pasar al 0 o podemos pasar al 2. Del 2 podemos pasar al 1 o podemos pasar al 3. Del 3 podemos pasar al 2 o podemos pasar al 4. Y del 4 solamente podemos pasar al 3 con probabilidad 1. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
Ya. A ver. Pasamos a descomposición de la cadena. Hasta ahora habíamos hablado de las probabilidades de transición en un paso, ¿no? Ahora vamos a hablar de la probabilidad de transición en n pasos, ¿de acuerdo? Entonces, esa transición en n pasos la vamos a escribir así. Rho I sub j de n pasos. Y se define de la siguiente manera, ¿ya? Rho I sub j en n pasos significa la probabilidad de, estando en el tiempo n en el estado I, pasar al estado j, pero en el tiempo m más n. O sea, dado que la cadena está en el estado I, ¿cuál es la probabilidad de que visite el estado j después de n pasos? Porque este es tiempo m, este es tiempo m más n. Ok, donde m más n, perdón, m y n son valores positivos y j son los estados que hemos dicho que vamos a trabajar a partir del cero, los estados, ¿no? Números enteros. Estas probabilidades las vamos a ordenar, las vamos a acomodar en una matriz de transición. En una matriz de transición, en la matriz de transición de n pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, pasar del estado 0 al estado 0 en n pasos. Pasar del estado 1 al estado 0 en n pasos. ¿Se podrá aumentar o no? No se puede. Hacia el lado derecho no se puede. No sé por qué. Está solo al lado izquierdo, nada más. Ya. Entonces, todos esos arreglos se pueden poner acá en una matriz de transición de n pasos, ¿ya? Ok. Acá se movió, se movió, se movió. ¿No? Dejarlo como está, pues no se va a estar acomodando. Ahí está. Ok. Observaciones. P de un paso es la matriz de transición de un paso de la cadena, o sea, la que ya conocíamos, ¿no? La matriz P. La matriz de transición de 0 pasos es la matriz de identidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pasar del estado 0 al estado 0 en 0 pasos es 1. Del estado 1 al estado 1 en 0 pasos, la probabilidad también es 1. Tú no puedes pasar, por ejemplo, del estado 0 al estado 1 al estado 2 en 0 pasos. Imposible, ¿no? Entonces, por eso esta es la matriz de identidad. ¿De acuerdo? Aquí está la demostración para ver eso. Notación. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con esto de acá. No confundir, ¿ya? A ver. Esto que indica acá es probabilidad de transición en n pasos, ¿ya? Esto que está aquí es la potencia n de la probabilidad de transición del estado I al estado J en un solo paso, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. No confundir. En general, estos son diferentes. Acá dice actualizar. Actualizar. Un momentito, está actualizando la figura ahí.
Cancelar, no, no quiero actualizar esto. No, no puedo cancelar, ya. A ver, un momentito. Se borró todo. Puede ser posible.